Listo. Ok, bueno, primero, ¿cómo están? Cuéntenme cómo les va en el semestre, qué tal están las materias. Kevin, Por ahora sí vamos bien. Sí, todo bien. Y eso. chévere, ¿con Ujú. cuántas materias y horas a la semana estás? Estoy tomando todas las materias de octavo, más la de formulación, que es una materia básica. Ajá. Ok, Entonces, sí. El horario estoy mayormente en la mañana, en la tarde trabajo y bueno, y eso. y ya se te acaba el día, ya. ¿Y dónde estás Del, trabajando? ¿Como pasantías o Sí, trabajo? sí, es como pasantías en una empresa. Bueno, la empresa es de Guayaquil, se Ya, llama Gaeos ah, y, ajá, trabajas y bueno, remoto entonces. sí, trabajo remoto, aunque los sábados tengo que ir como que a la casa de mi jefe porque él vive acá, Ah, ya, en ok, Quito. Ujú. chévere. Y tú, Kelly, así mismo, cuéntame cuántas materias estás, cómo está tu horario, si estás trabajando igual. Ya. Buenas noches, Inge. Yo igual estoy cogiendo todas las materias de octavo, igual con formulación. Y no, actualmente no estoy trabajando, pero estoy en el Smart Lab. Estoy como que colaborando ahí en las tardes, porque tengo mis horarios un poco mezclados en la mañana y en la tarde. Entonces, se acaban mis clases tipo 4 y voy ahí al Smart Lab y estoy ahí en los proyectos y así. Chévere, cuéntame un poquito qué profes están en el Smart Lab y qué actividades hacen. Ahorita está el profe San, que es el director, y el Inge Barriga. Por el momento decían que están integrándose algunos otros nuevos profesores y estamos con unos 3 proyectos. Uno es en el que vamos a dar capacitaciones sobre ciberseguridad a nuestros compañeros, o sea, nos estamos como preparando. Es CompTIA y el otro no recuerdo bien. Y en esos dos nos estamos como que preparando para sacar la certificación y dar clases a los compañeros que quieran eso, para que ellos también saquen su certificación. Y Chévere, hay otro, ajá. hay otro de ahí, igual. ¿Y esto te sirve para tus horas de pasantía? Ajá, igual, sí, pero igual sí estaba tratando de buscar como que pasantías en otro lugar. No, está bien ahorita porque no te da el horario tampoco, ¿no? Y lo importante es que si estás aprendiendo y si tienes, si vas a tener horas de pasantía, porque créeme que habrá tiempo en el futuro para que trabajes todos los años que quieras, así es que tranquilo. Ahorita también lo importante para todos ustedes es obviamente pasar todas las materias de tal manera que la graduación no se retrase por ningún motivo. Hola Jocelyn, ¿cómo estás? Te cuento que estamos primero viendo un poquito cómo están ustedes este semestre. Cuéntame qué materias, cuántas materias tienes, cómo está tu horario, si es que estás trabajando o haciendo pasantías. Buenas noches. Bueno, pues sí, igual que mis compañeros, como les dije, pues estoy haciendo todas las materias que salían de octavo, en todo, y las mismas que comparto ellos. Y por otro lado, o sea, sí estoy haciendo prácticas, como allá, igual en el área de TI, pero como dice, sí es un poco complejo ahorita por los horarios, más por lo que es presencial. Entonces, esto me salió como que una desventaja, pero igual como que sí estoy aprendiendo fuera de la U. Eso mismo. Gracias, mi hija. Casi no se te oye por el ruido de fondo. Así es que de pronto yo, si es que no se soluciona cuando revisemos lo de tu plan, más bien escribes por el chat y así yo te puedo leer lo que tú dices. O bueno, ahí vemos cómo nos va con tu audio. Ok, entonces, bueno, el motivo de esta reunión es para prepararnos para la recta final del plan individual. Entonces, como en el aula virtual estaba ya planteado los lineamientos de lo que hay que hacer, algunos ejemplos. Entonces, lo que quisiera es más bien escuchar de ustedes qué dudas tienen
Podemos ver si quieren un solo plan y sobre ese trabajar, o podemos ver el de cada uno de ustedes. Y yo darles un poco de retroalimentación de si vamos bien o no con los planes. No sé quién quiere empezar a presentar su plan o sus dudas, como quiera. Yo dije una Ya. duda que tengo. Eh, es que bueno, en el plan del proyecto que realizamos al principio, en el que poníamos el proyecto así, no sé si recuerda que lo hicimos como que un poco general, no pusimos Ujú. como que muchas cosas para no regirnos a eso, por así decirlo. Y en este plan individual también sería de esa forma, porque en los ejemplos que vi hay algunos que ya ponían como que hasta botones y algo así. Entonces, no, en eso también me confundí un poco si ya tendríamos que como que poner ya específicamente qué vamos a hacer o también sería general como lo hicimos en el anterior. Lo recomendable es que sea general. Este plan, lo más importante es los objetivos, porque cuando los revisores te califiquen tu proyecto, van a recibir el plan y van a recibir el documento de tesis y van a recibir el software, y entonces en base a eso van a calificar. La parte de metodología sí hay que ponerla porque nos piden también el cronograma. Pero como tal, la funcionalidad de tu componente no necesitamos ahorita tenerla completamente definida. De hecho, eso lo vamos a ir descubriendo con las historias de usuario y conversando un poco más entre nosotros también de cómo queremos plantear las interfaces y demás, ¿no? Entonces, en esta parte es más bien mantenerle lo más genérico posible y orientarnos más bien desde una perspectiva de cómo es un plan del cronograma y de las fases que van a tener. Yo les revisé el documento que ustedes me mandaron, esta, digamos, propuesta híbrida de utilizar varias metodologías, ¿no? De tener el Kanban, pero también tener aspectos de Scrum, y no me parece mal. Entonces, lo único es que obviamente todos los cuatro tenemos que trabajar bajo la misma metodología, por lo que es totalmente cierto lo que decía, no recuerdo cuál de ustedes fue que comentaba que el cronograma nos tiene que quedar igual, ¿no? Entonces, hay varias secciones que nos tienen que quedar iguales. Voy a compartir pantalla más bien para no hablar en el aire, sino ver con un ejemplo, ¿no? Entonces, la, mm, la inquietud es válida porque la inquietud es, bueno, cómo se diferencia estos planes del proyecto, ¿no? Entonces voy a empezar abriendo el proyecto, que lo debo tener aquí, proyecto, ¿no? Entonces ahorita lo que tenemos, digamos, fijo es la aprobación de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, el nombre obviamente se mantiene, la línea de investigación se mantiene, la descripción general del proyecto es la que nos va a guiar para hacer los contenidos específicos de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, este objetivo general del proyecto también se mantiene, desarrollar una herramienta, por lo tanto, tu objetivo puntual tu componente será desarrollar el componente tal de la herramienta para apoyo tal. Entonces, simplemente le añaden aquí el nombre del componente que cada uno va a desarrollar para la herramienta. Entonces, el objetivo se mantiene. El alcance, obviamente, tampoco lo vamos a variar. Y aquí están algunas de las cosas que hay que hacer, ¿no? Diseñar la base de datos y hacer la implementación como tal, etcétera, ¿no? Y aquí es la parte que teníamos, ¿no? De cada componente, que es este pedacito. Entonces, este pedacito de aquí es el que le tenemos que, digamos, complementar un poco más, y ya vamos a ver un ejemplo de cómo hacer eso. Esta parte de aquí sí podemos hacer variar, porque aquí nos pedían más bien justificar que el proyecto sí llega a las 240 horas, que es lo que ustedes deben reportar como trabajo de TIC. Y claro, aquí nosotros pusimos unas fases tentativas que no necesariamente las tenemos que utilizar, ¿no? Entonces podemos nosotros definir de otra manera la estructura de la planificación con otras fases y otras actividades específicas dentro de cada uno de los componentes, ¿no?
Y, y estos productos esperados sí se tienen que reflejar en cada plan individual, ¿no? Obviamente que tu plan será, bueno, la investigación esta sí es común, todos tendrán la misma. La documentación para el mantenimiento también será común porque vamos a hacer un solo documento de mantenimiento de toda la herramienta. Eh, la parte de retroalimentación de los usuarios, también tenemos que obviamente hacer las pruebas con usuarios para ver cómo reaccionan frente a la herramienta y para esto utilizaremos estudiantes, ¿no? Estudiantes, los que yo tenga a disposición o buscaremos estudiantes de otras materias en el momento, el próximo semestre, para que ellos utilicen y en base a eso podamos saber cuál es digamos, opinión sobre el producto, un manual de operación y el componente funcional es obviamente la parte del código, ¿no? Y el componente ejecutable. Entonces, y como todos pusimos igualito, asimismo en el nuevo documento se va a repetir varias cosas, ¿no? Entonces, hasta aquí donde llega este. Entonces, los documentos individuales tienen que alinearse con lo que está aquí. Ahora, si veamos un documento ejemplo, ¿no? Entonces voy a tomar, por ejemplo, el último que tenemos aquí. Entonces, es importante entregar este documento a tiempo, porque una vez que lo entreguemos y nos lo aprueben, de aquí en adelante, el resto de este curso, de este semestre y el próximo semestre, vamos a guiarnos las actividades como pongamos en este plan, ¿no? Entonces, en esta primera parte, pues va solamente los datos generales, incluyendo el nombre de tu componente y tu nombre y el mío, ¿no? Esta descripción es la que tenemos que alargarle un poquito. Entonces, tomas la misma descripción que teníamos aquí, en el documento del proyecto. Por ejemplo, voy a tomar la de, déjenme ver quién aparece, la de Jocelyn, ¿no? Entonces, Jocelyn va a hacer todo lo que es el componente de evaluación como tal para ingresar datos y los cálculos. Entonces, aquí están 4 líneas. Entonces, en base a lo que ustedes leyeron en los artículos que revisamos, podemos tener un poco más de información para hacer una descripción un poquito más extensa. Como ustedes ven aquí, ya es como unas 12 líneas, ¿no? Entonces, no hay un mínimo, pero sí se entiende que aquí vas a como explayarte un poquito más de lo que se espera que haga tu componente, ¿no? Como ustedes ven, es una descripción textual que puede tener, como está aquí, una que otra referencia, ¿no? Puedes decir, acorde a lo que dice en el paper tal, entonces yo voy a considerar este tipo de métricas, por ejemplo, ¿sí? Entonces aquí les recomiendo sobre todo referirse a la norma, ¿no? A la 25.010 y a la 25.022, porque es básicamente la parte que queremos automatizar. Si bien es cierto, hay otros artículos que hablan de otras propuestas de criterios y otras propuestas de métricas, nosotros dijimos en el nombre del proyecto que nosotros vamos a trabajar, perdón, no es en este, en el nombre de nuestro proyecto dijimos que nosotros vamos a trabajar con aquí, la norma 25.000. Entonces, eso nos facilita muchísimo las cosas porque no es que nos vamos a inventar los criterios o las métricas, sino que vamos a tomar los criterios y las métricas de esa norma. Entonces, mi recomendación es que ustedes en esta parte de descripción del componente referencien a la norma y de ahí saquen información para explicar de una manera más amplia el componente. Lo que vamos a entregar la semana que viene hasta el lunes es un borrador. Entonces, sobre ese borrador yo les voy a ayudar a cada uno de ustedes a mejorar esta descripción. Pero como les decía, realmente lo más importante son los objetivos, porque en base a esto te van a calificar los revisores. Entonces, como ven, estos objetivos sí son relativamente genéricos porque dice desarrollar, en nuestro caso sería desarrollar
el componente, ¿no? Diseñar las interfaces. Aquí podría ser realizar las pruebas. Vamos a ver otro ejemplo porque este tiene varios juegos. Déjenme ver si a lo mejor uno de los otros ejemplos nos favorece más para explicar esta parte de los componentes. Creo que el primero, porque este era más parecido a ustedes porque era un solo sistema. El ejemplo número 1 era un solo sistema, un sistema ERP dividido en varios módulos, ¿no? Entonces, este como que se empata más con lo que ustedes van a hacer. Nuevamente, como ustedes ven, el documento perdón, la descripción es relativamente corta y tratan de mantener unos 3 objetivos máximos, ¿no? Entonces, el primer objetivo es justo la parte de desarrollar el componente. El segundo es un objetivo para qué va a servir, ¿no? En este caso, para procesos de una organización. En nuestro caso, va a servir para mejorar la calidad de los productos de software, ¿no? Y bueno, ellos hablaban de poner un portal en donde se pueda revisar las cosas. Entonces, eso ya depende de cada uno de los componentes, ¿no? Los 3 objetivos, acuérdense que deben empezar con un verbo y deben hacerlo de la manera más genérica posible, ¿no? Entonces, en el alcance, en todos los ejemplos, tratamos de ir por fases. Entonces, la fase que tal, vamos a hacer tal cosa. La fase tal, vamos a hacer tal cosa. Estas fases, empátenlas con el documento de metodología que me entregaron. Entonces, utilicen esas fases de ese documento. Y de ahí sí ya viene el calendario, que va a ser el mismo para todos, sino que, por ejemplo, en el caso del componente 1 dirá desarrollo del frontend del componente 1 y desarrollo del backend del componente 2, si es que separan en frontend y backend. Perdón. Y en el caso del componente 2 dirá de ese componente o del otro componente. En este caso habla siempre de gestión de miembros y comunicación interna porque ese era el componente que estaban haciendo. Entonces, lo que yo les recomiendo es eh, esta parte del cronograma, hagan juntos un solo cronograma y luego cada uno simplemente edita la descripción de la tarea para ponerla para tu componente específico. Por ejemplo, aquí, ¿no? Dice pruebas de usabilidad en la interfaz de registro de transacciones. Entonces uno de ustedes dirá pruebas de usabilidad en la interfaz de ingreso de las características. El otro dirá de usabilidad en la interfaz de reporteo, etcétera, ¿no? Y la bibliografía, como les decía, es la bibliografía que ustedes ya sacaron cuando hicimos el trabajo de la revisión de literatura. Póngale todas las que encontramos aquí en bibliografía porque eso nos va a hacer quedar muy bien. Y aquí pues simplemente firmamos ustedes y yo, ¿no? Si no tienen firmas electrónicas, pues ahí nos ponemos de acuerdo para firmar a mano, que también se puede hacer así. Entonces, no sé si Kelly, si eso un poco responde tu pregunta. Sí, Inge, ya se me aclaró más. Sí, ya te quedas más tranquila. Ok, Mateo, como recién llegaste, de igual hicimos una pequeña ronda primero hablando cada uno de cómo estás en el semestre, cuántas materias estás tomando, cómo estás de tiempo, si estás trabajando. Cuéntame un poquito. Hola, Mateo, ¿me escuchas? Sí, me escucha Inge, perdón. Sí, ahorita ya te escucho. Ya. O sea, sí. Hasta ahora es que igual, por ejemplo, ya hablando de mí, estoy agarrando todo octavo, igual en plancha. Ok. De ahí las pasantías paso haciendo en la mañana y, y así en sí. Eso es. De ahí sobre Digamos, la tesis, el plan individual eso estaba haciendo de a poco. Igual estaba, cuando le estaba analizando, estaba viendo lo de los horarios que yo había preguntado, porque como, por ejemplo, en mi parte es justo la última, que es la presentación de los informes. En ese caso, no sé si debo poner las mismas fechas que mis compañeros o ya cuando ya acaben todos ellos, ahí yo poner mis fechas. ya, buena pregunta. Primero, antes de contestarte, ¿dónde estás haciendo pasantías y qué actividades haces ahí?
Ahorita estoy haciendo pasantías en el BIES, Ya. pero actividades en sí estoy cargando Excel en una aplicación web que ellos tienen. En sí, eso. Chévere. Bien está. Ya, pues, entonces, súper buena tu pregunta y la respuesta es no, no vas a esperar a que terminen los demás porque eso sería injusto para ti, porque cualquier cosa puede pasar con los otros componentes y eso te retrasaría a ti. Nosotros vamos a hacer desarrollos en paralelo. Entonces, en efecto, todos los cronogramas van a lucir igualitos. Ahora, la pregunta es cómo va a suceder eso si tu componente reportea. Pues cuando tú hagas datos de prueba, cuando tú hagas pruebas, tú vas a utilizar datos de prueba asumiendo que en la base de datos ya se ingresaron cosas desde los otros componentes. Entonces, lo que hacemos es simular con una cosa que se llama stubs, que es básicamente, o sea, tú asumes que los otros componentes están funcionales y están grabando la información. Y tú simplemente tomas la información que ya estaría grabada desde los otros componentes para reportear. Entonces, eso implica que necesitamos asimismo hacer en conjunto entre todos al mismo tiempo la base de datos común, porque ahí está la clave de la integración de los componentes. Entonces, como todos accesamos a la misma base de datos, entonces cada uno ya hará sus interfaces a su propio ritmo, ¿no? Pero lo importante es que partamos, de hecho, por eso, después de que acabemos esto del plan y hagamos historias de usuario, lo primero que vamos a diseñar es la base de datos. Y entonces, ahí sí ya me viene más bien mi pregunta de la definición de ustedes con respecto a si lo van a hacer en plataforma web, entonces ahí tendríamos un backend y un frontend. De todas maneras, aunque sea monolítico, también vamos a tener una base de datos. Entonces, la clave está en la base de datos y todos vamos avanzando a la par, de tal manera que un posible retraso de alguno de ustedes por circunstancias externas no retrasa a los demás. No sé si eso te responde la pregunta, Mateo. Sí, muchas gracias. Chévere. ¿Qué más? Kevin, ¿alguna pregunta que tú tengas adicional de lo que ya hemos comentado? Bueno, el componente era de parametrización, o sea, eh, lo que sería ahí es como que más investigativo, ¿verdad? O sea, investigar lo que es la ISO 25000 y buscar todas las que son las métricas actuales, ¿verdad? Mm, sí, más o menos. Voy a compartir otra vez para repasar nuevamente el plan, ¿no? Porque partimos desde el plan que lo tenemos acá. Entonces vamos a ir en orden, ¿ya? Acuérdense en que el proyecto como tal como quedó planteado, déjenme, ya me moví y se me perdió, ya. El proyecto como tal es un desarrollo, o sea, es un sistema, pero lo que vamos a hacer específicamente es una herramienta, ¿no? Entonces, la herramienta es para que usen los ingenieros de calidad. En nuestro caso, la vamos a evaluar con estudiantes, ¿no? Pero en teoría debería ser utilizado en empresas de desarrollo de software por parte del equipo de calidad, ¿no? Y entonces, como es una herramienta, lo que hace es apoyar a la evaluación de la calidad y basada en la norma, ¿no? Entonces, no, la herramienta no es inteligente como tal, sino que simplemente sirve como repositorio de información. Alguien mete datos y a partir de los datos que se meten, la herramienta reportea datos, ¿sí? Entonces, más que hacer cálculos, hacer, digamos, visualizaciones de los datos que se reciben, ¿no? Entonces es una herramienta relativamente sencilla, no tiene inteligencia artificial, ni gran manejo transaccional de datos, ¿no? Entonces, por ese lado, es simplemente de apoyo. Ahora veamos los componentes, ¿no? Veamos uno por uno para más o menos que ustedes vayan teniendo una idea, ¿no? Entonces, vamos justo con el componente de Kevin, ¿no? Entonces, tu componente se llama el componente de parametrización de los criterios.
Entonces, el orden secuencial que hablaba Mateo no es el orden en que debamos desarrollar el producto, sino es el orden en que utilizarían los usuarios ya en operación. Entonces, digamos que nosotros somos un equipo de calidad en una empresa de software y nos dan esta herramienta. Entonces, el paso 1 para usar la herramienta es parametrizar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que meter en la herramienta como parámetros? Pues cuántos criterios se van a evaluar, de cada criterio cuántos subcriterios, de cada subcriterio cuántas métricas, de cada métrica cómo son las fórmulas, ¿sí? Pero todo eso mete el que utiliza el producto, ¿sí? O sea, no va a estar quemado en el producto, sino que tú tienes que tener una base de datos que te permita guardar eh, para cada criterio varios subcriterios y para cada subcriterio varias métricas, ¿no? Y para cada métrica guardar qué fórmula se utiliza, ¿sí? Y vamos a hacerlo de los dos modelos de calidad, tanto del producto como de uso, ¿sí? Entonces, va a haber un usuario administrador, que es el que va a ser el que tú desarrolles, que es el que tiene el acceso a este módulo de parametrización. Es decir, el módulo de parametrización no es para todos los usuarios, sino solamente para el usuario administrador. Entonces, para que se entienda mejor, vamos a revisar en la ISO 25000, que es donde se puede encontrar una versión actualizada de la norma, ¿no? Entonces, cuando decimos parametrizar los criterios, se refiere, si tú te vas acá a ISO 25010, se refiere a estos criterios, ¿sí? Estos los 2, 4, 6, 8, 9. Ahora, no sé, no me acuerdo en qué semestre cogieron ustedes conmigo calidad, no sé si fue el anterior o hace dos, pero en todo caso, ahorita ya son 9 criterios y hasta hace un año o dos eran solamente 8. Entonces, esa es la parametrización que hace el administrador. Entonces, el que tiene usuario administrador entra con sus credenciales, usuario administrador, password y administrador, y tiene prendido la opción de utilizar el módulo de configuración o parametrización. Entonces, ahí debe decir parametrizar modelo de calidad de producto y parametrizar modelo de calidad en uso. Entonces, ahorita en pantalla estamos viendo el de calidad de producto. Entonces, ahí la interfaz le debe preguntar cuántos criterios va a tener y él va a poner en este caso 9, ¿sí? O sea, la persona digita 9 y por lo tanto la interfaz le pregunta el nombre de cada uno de estos 9 y posiblemente una descripción, porque en la norma está el nombre y la descripción, ¿sí? Entonces, luego que termina de ingresar los 9 o 8 o 7, los que él quiera, porque él decide cuántos son y dice qué nombre y qué descripción tiene, la interfaz le va preguntando uno por uno cuántos subcriterios tiene. Entonces dirá, quiero meter los subcriterios de funcional, son 3, y asimismo meterá los nombres y las descripciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahorita este se llama capacidad de interacción, antes se llamaba usabilidad. Entonces, digamos que en un año alguien le cambia el nombre y ya no se llama capacidad de interacción, sino solo interacción. Entonces, el usuario administrador puede entrar a tu módulo y actualizar. Entonces, no solamente es para ingresar, sino también para actualizar. Entonces, puede cambiar los nombres, pero también puede aumentar sus criterios o disminuir sus criterios. Ahora, si te vas a la parte de las métricas, entonces ahí está, yo ya les había subido a ustedes en el aula virtual todas las normas, pero básicamente en la parte de las métricas, mm, aquí no le, aquí justo no les, déjenme ver si aquí tengo las métricas, no. Capaz las tengo acá, déjame ver. Porque ya lo subí en el aula virtual, pero aquí está. Entonces, las métricas es la 25023. Entonces, si tú te fijas aquí en la norma, vamos a ver solamente en el índice nada más. Entonces, si tú te fijas aquí en el índice de la norma, está
los mismos 9 criterios. El primero es funcionalidad, y el segundo y el último es, en este caso, portabilidad. Y entonces, por ejemplo, si yo tomo funcionalidad, aquí ya me dice el subcriterio y dentro del subcriterio me dice las métricas. Entonces, si yo me voy a la página 8, por ejemplo, aquí me dice el nombre de la métrica en estos cuadritos, ¿no? Ay, perdón. Me dice que toda métrica tiene un ID, tiene un nombre, tiene una descripción, tiene una fórmula y tiene unas variables. Entonces, básicamente, el momento que tú estés diseñando la base de datos y la interfaz de tu módulo, va a ser de tal manera que todos estos datos de cada métrica se puedan almacenar, se puedan actualizar y se puedan también borrar. Digamos que luego la ISO dice, esta métrica ya no sirve, hay que borrarla. Entonces, todo eso queda almacenado en tu módulo de parametrización. Déjame regresar un ratito otra vez al, al componente, ¿no? Entonces, ahí está lo que decíamos, criterios, subcriterios, métricas, variables y fórmulas, pero son de dos modelos, ¿no? El que acabamos de ver, que es el 25.010, y el otro que se llama el 25.019, que funciona igualito. Entonces, aquí también tú tienes, bueno, aquí en el sitio web no está, pero yo ya les subí a ustedes el aula virtual a 25.000, ay, no es esta la que te quería mostrar, la 25.019, que es esta de acá, que también ya les subí en el aula virtual para que se las descarguen. Y aquí lo mismo, ¿no? Aquí igualmente te plantea eh, los criterios, que son estos cuatro: calidad de calidad en uso, que están aquí en la estructura del modelo de calidad en uso. Y entonces ahí es donde te va explicando cuáles son, que son estos de aquí, son tres. Son los tres criterios y estos son los subcriterios que están ahorita. Pero como digo, pueden cambiar, aumentarse, disminuirse, etcétera. Entonces tú no vas a quemar estos criterios y subcriterios en tu producto, sino que vas a tener una base de datos que pueda ser actualizable en la medida en que esos modelos vayan cambiando. Déjame ver qué más dice tu componente. Ya me perdí. Aquí mismo está. Sí, entonces llegamos a las variables y a las fórmulas de los dos modelos, ¿no? Y nada más, porque dice el componente será utilizado por el administrador para mantener los modelos actualizados. Entonces, el administrador tiene que tener opciones para editar, ingresar y eliminar información del modelo 1 y del modelo 2, del modelo de producto y del modelo de uso que esa empresa quiere utilizar, que nosotros para fines de demostración vamos a meter con datos de la ISO 25000. No sé si con eso te queda un poquito más claro, Kevin. Mira, sí, me quedó súper claro. Ya. Gracias. Buenazo. Entonces vamos con el siguiente, vamos a ir en orden, ¿ya? Entonces el Kevin puede trabajar ya sus historias de usuario, sus diseño de su parte de la base de datos, aunque noten que luego todos van a accesar a la base, ¿no? Pero ya él ya puede empezar a pensar incluso en cómo va a ser las interfaces, que podría ser incluso, Kevin, una sola interfaz. Es que tú le diseñas de tal manera que haces un cruz, que en una sola interfaz el administrador pueda manipular toda esta información, estaría súper bien. Entonces es un componente súper sencillo porque no hace nada más, no hace cálculos ni nada, solamente permite almacenar esta información y actualizarla cuando sea del caso, ¿no? Vamos con el componente B. El componente B, ¿a quién le tocó? Le tocó a Jocelyn, A ¿no? mí, Y a ajá. Jocelyn. Entonces, el Sí. tuyo es configurar evaluaciones. Entonces, el componente de Kevin se va a usar muy poco en cuanto a periodicidad. Yo qué sé, la primera vez que se instala la herramienta, entre el administrador y configura. Y de ahí capaz que no vuelve a cambiar hasta después de un año que la norma diga se aumenta una cosa o se quita una cosa. Entonces, ese módulo se va a usar muy poco. El tuyo se va a usar más a menudo porque cada vez que se vaya a evaluar un producto,
el usuario evaluador, ese es otro tipo de usuario, ¿no es cierto? Entra con sus credenciales y puede crear una evaluación. Entonces, la configuración de evaluaciones significa que yo he decidido que, digamos que no somos una empresa de desarrollo, sino una empresa que da servicios de calidad. Y nosotros les cobramos a otras empresas por evaluar sus productos. Y digamos que tenemos 3 clientes al mes. Entonces, eso significaría que 3 veces al mes el usuario de configuración va a entrar a tu módulo para crear una evaluación. Entonces, cuando crea una evaluación, pone el nombre del producto que se va a evaluar, pone los datos generales de la evaluación, dice qué criterios, subcriterios y métricas se va a aplicar. Porque si bien es cierto, el modelo que se ingresó en el módulo de Kevin tiene 9 criterios, capaz que en esta evaluación nos contrataron solo para 2 cosas, para funcionalidad y mantenibilidad, o incluso para una sola cosa. Entonces, el momento que el usuario tuyo entra a tu módulo y crea una evaluación, ahí él escoge, le va a salir, ¿no es cierto? Le va a presentar en pantalla las opciones que se crearon o que se ingresaron en el módulo de Kevin, y él va a escoger, este sí quiero o este no quiero, a nivel de modelo, que puede decir es una evaluación solo de producto o solo de calidad en uso. Y luego, dentro de la que escogió, qué criterios, y dentro de esos qué subcriterios, y dentro de eso qué métricas. Pero solo escoge, aquí no puede actualizar. Si se quisiera actualizar, se tendría que ir al módulo de Kevin, el administrador. Entonces, aquí solo le aparece desplegado lo que se grabó desde el módulo de Kevin, y el usuario escoge lo que va a utilizar. Adicionalmente, él define unos pesos para cada criterio, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, vamos a analizar 2 criterios. La funcionalidad va a valer el 60% de la nota y la mantenibilidad el 40% de la nota. Entonces, esos pesos siempre tienen que sumar 100%, y son los que va a permitir luego hacer el cálculo, porque sí va a necesitarse hacer un cálculo, pero me parece que ese no es en tu módulo, sino en el módulo siguiente. Entonces, también define cuál es el nivel mínimo de calidad aceptable, que también es un porcentaje. Entonces, yo digo, por ejemplo, para pasar esta evaluación, mi mínimo va a ser 70% porque solo es un módulo educativo, es un producto educativo y no necesita tanta, digamos, rigidez en la calidad. Pero luego viene otro cliente que está haciendo un sistema nuclear, se me ocurre. Y entonces quiere que evaluemos la calidad y el mínimo aceptable, el mismo usuario, el mismo cliente nos dice póngale en el 99.8, porque como es nuclear, no podemos, digamos, darle OK si su calidad no es lo más alta posible, ¿no? Entonces el usuario selecciona eh, o sea, ingresa el nombre del producto, ingresa datos generales, este producto se va a evaluar por esto, por lo otro, o sea, un campo de texto para que él nos mete esos datos. Se le presenta en pantalla los criterios, subcriterios y métricas, y él escoge los que quiere, ingresa un porcentaje, los porcentajes de pesos de cada criterio. Incluso pienso que debería ser tal vez a nivel de eso tenemos que decidir si los pesos van a ser a nivel de criterio, subcriterio, métrica. Eso es una cosa que hay que pensar, y define un porcentaje de mínimo de calidad. Entonces, tu usuario es un usuario de tipo evaluador, y entonces él es el que define qué tipo de evaluación se va a hacer. Te voy a mostrar un ejemplo eh, para que más o menos tengas una cosa más visual. Recuerden que no existe una herramienta como la que nosotros queremos hacer, entonces no es que podemos ver una herramienta y en base a eso cuadrar, ¿no? Pero, por ejemplo, digamos que si nosotros fuéramos esta empresa que hacemos evaluaciones, nos contratan para evaluar este Cibersat, ¿sí? Es un producto. Y nos contratan los dueños de Cibersat, que sí se coge. Entonces ellos meterán nombre del producto Cibersat versión 3. Descripción también puede ser empresa desarrolladora, uno de los campos que tú pongas en la base de datos, entonces el nombre de la empresa. También podemos poner un nombre de un contacto, un correo electrónico, o sea, información general, ¿no? Y fíjate que en este caso solo se evalúa adecuación funcional.
Entonces, el momento que se le saca los 9 criterios o los que hayan almacenado en el módulo del Kevin, él ha escogido solo hacer adecuación funcional. Y dentro de esto también habrá escogido cuáles sus criterios de adecuación funcional y cuáles métricas. Entonces, es como que justamente configuras la evaluación. Entonces, en el módulo de Kevin se configuran los modelos y en tu módulo se configura cada evaluación. Entonces, como dijimos que vamos a tener 3 clientes por mes, entonces luego la siguiente semana llega a la Universidad de Cádiz y te dice, vea, yo tengo este producto Evalcomics, no sé qué, y quiero que me evalúe 2 cosas, la mantenibilidad y la adecuación funcional. Entonces, entran a tu módulo y meten toda la información y escogen qué cosas de mantenibilidad van a evaluar, con qué métricas y lo mismo de adecuación funcional. Y escogen cuál es el porcentaje de calidad que se necesita que este tenga, como es de una universidad, capaz no es muy alto, por ejemplo, 85%, y también escogen los pesos de cada uno de los, yo creo que vamos a hacer, Jocelyn, a nivel de subcriterios. Por ahora ponle como que esta partecita, ya te muestro, esta partecita que dice definición de los pesos para el cálculo de la calidad, ponle que se van a definir a nivel de subcriterios. Entonces, si ellos escogen, si el evaluador escoge 8 subcriterios, nos tiene que poner el 100% repartido entre esos 8 subcriterios. Capaz que el primero es 90% y los otros son 1% hasta completar 100%. No sé si con eso me expliqué. Sí, sí me escucha. Sí, sí, ahora te escucho bien. Listo. Pero tengo una pregunta. Claro, claro, dime. El usuario evaluador, en mi caso, entonces sería un usuario evaluador. Él solamente va a escoger, ¿verdad? Primero tendría que ingresar como que los datos generales, Sí. luego los criterios, Ujú. los criterios que van a evaluar, y el peso, lo de los pesos y lo del porcentaje mínimo de la calidad que debe tener. Ujú. Eso él mismo tiene que colocar, ¿no? Eso no puede Claro, escoger. esos son datos ingresados. Lo único que escoge es de la lista de criterios. Esto sí, esto no. De la lista de subcriterios. Esto sí, esto no. De la lista de métricas. Esto sí y esto no. Pero los pesos, él ingresa. Tú le dices, ah, ya. Entonces, como escogió 8 subcriterios, deme el peso para el 1, para el 2, para el 3, para el 4, y tú controlas que no se pase de 100, ni sea menos. Es decir, la suma debe dar 100. Eso sí es una validación que tienes que hacer. Y Eso del para los campo, pesos, ¿no? ajá, a los pesos. Y del campo de nivel mínimo, tienes que evaluar que sea un número mayor que 0, pero máximo 100. O sea, no Ya. puede ser más de 100. Y esas son las únicas validaciones. Y también yo visualizo que lo tuyo, es igual solamente podría ser una sola pantalla. No le veo Ajá. necesidad de que sea más. Entonces, como ustedes ven, aunque el tema es un poco especializado, ¿no? Ya como componentes no les va a tomar mucho tiempo desarrollar porque no son un montón de pantallas ni cálculos que hay que hacer, al menos en estos dos. ¿Qué más, Jocelyn? Sí, dime. Dime. Y la calidad en uso y la calidad del producto entraría aquí como métricas, o eso más bien sería como que por cada evaluación yo creo que es el usuario evaluador, o sea, se abre una evaluación Escoge. para calidad en uso o calidad del producto, por ejemplo. O puede Entonces, ser ambas, porque él puede decir, a ver, voy a evaluar el producto, es que ya metería 2 evaluaciones más. O sea, digamos que el mismo producto quiere evaluar que quiere evaluar con el modelo de la 25010 y con el de la 25019. Entonces podrían eso ser debería ir 2 primero, ¿no? evaluaciones aparte. Ajá, O sea, porque primero entonces debería seleccionar qué quiere. sí, que puede ser Ya. la primera, la segunda o ambas. Ajá, Ya, solo estamos haciendo para calidad en uso y calidad en producto. sí. O, ya. Solo Ya esa para era. las dos. Ajá. Sí, porque como dijimos en el alcance que vamos a utilizar la 25.000, esa norma solo define esos dos. Porque si no, Ya. como ustedes leyeron, hay un montón de otras propuestas y ya se volvería interminable.
Entonces, sí, el módulo de Kevin solo les permite parametrizar esas dos opciones y en tu módulo lo primero que le preguntas después de los datos generales es, diga, ¿quiere hacer de uso, de producto o de hambre? Y según eso ya le vas preguntando lo demás. Ya, eso nomás era eso. Chévere. Gracias. Es una más. Sí, claro. Perdón. Ya, o sea, como dijo que todo debía ir como que en el documento que vamos a entregar próximamente, general. Ajá. Entonces, yo no debería como decir datos exactos como que de los pesos ni eso, pero sí podría como que definir como que el rango en el que vamos a trabajar, ¿cierto? Sí, cierto. Ajá, o sea, ahorita esta explicación larga es para que cada uno tenga ya más claro el componente, pero no necesariamente le explicas ese nivel de detalle en el plan, porque como su nombre lo dice, es un plan. Cuando ya vamos a poner el detalle es en las historias de usuario. Ahí sí va a tener que venir todo súper explicado, ¿no? Pero ahorita a nivel de plan, no, más en el plan, más lo que sí interesa es los objetivos y el cronograma, es lo que más interesa. Ujú. Ya, eso era todo. Gracias. Chévere, y de todas maneras, acuérdense en que el lunes entregamos un borrador. Entonces, de ese borrador hemos de hacer las correcciones del caso para que nosotros mismos nos quedemos tranquilos, ¿no? Entonces, vamos a continuar con el tercer módulo, ¿no? Y como ustedes ven, podemos desarrollar a la par, sin ningún problema. Entonces, vamos con el módulo de la evaluación como tal que le toca a la Kelly. Porque como ustedes ven, hasta aquí, a ver, en el módulo primero solamente una vez al año, una vez en la vida, quién sabe, se mete el módulo, perdón, el modelo 1 y el modelo 2. Y de cada modelo, cuántos criterios, cuántos subcriterios, cuántas métricas y las fórmulas. Ahí. En el componente que acabamos de ver en la Jocelyn, se usa el usuario evaluador, que es diferente al usuario administrador, cada vez que se va a hacer una nueva evaluación y se ponen los datos generales de la empresa que pide la evaluación, del producto que se va a evaluar, y luego se le pregunta, ¿qué nomás quiere que tenga su evaluación? ¿El modelo 1, el 2 o ambos? Y si quiere el 1, ¿cuáles criterios del 1, cuáles subcriterios, cuáles métricas, cuáles pesos y cuál porcentaje de calificación para pasar? Entonces, hasta ahí no hemos evaluado, solamente hemos preparado la evaluación. Y en ese módulo de la Jocelyn se utilizará más a menudo, ¿no? Cada vez que tengamos un nuevo cliente que quiere hacer una nueva evaluación, se meterá ahí la información de ese producto. Ahora sí vamos al módulo de evaluación. Este sí es el que hace la magia, ¿no? Porque de aquí sí va a salir la respuesta de la evaluación. Entonces, a este le tocó la Kelly y básicamente dice, abarca ingresar datos, calcular métricas y definir el grado de calidad, tanto de producto como de uso, ¿no? Y este va a utilizar el mismo evaluador, es decir, Jocelyn y Kelly comparten el mismo usuario, ¿no? Entonces, el mismo que ingresó la evaluación es el mismo que va a ingresar los datos de la evaluación. Entonces, para eso, como él dice, a ver, voy a ingresar los datos de la evaluación del producto Y, ¿no? Entonces, le sale toda la información, dice, si el producto Y es de esta empresa, es esta la descripción, es de este el modelo que se va a evaluar, es de esta los criterios. Por ejemplo, en el ejemplo que vimos, vamos a evaluar funcionalidad y mantenibilidad. Entonces, todo eso ya se le despliega en este componente, porque ya fue previamente ingresado en el componente anterior. Entonces, ¿cuál es el dato que se va a aumentar en este? Es el ingreso de las variables para las métricas. Porque también en el módulo anterior ya se dijo, a ver, si se va a medir correctitud funcional, se va a utilizar la métrica A y la métrica B. Y acuérdense que en el módulo primero ya se dijo cuál es la fórmula. Entonces, en este módulo se le despliega la fórmula, se le despliega las variables y el usuario mete los datos. Entonces, te voy a mostrar eso en, en la norma, ¿no? Como estamos hablando de métricas, es la 25.023. Entonces, digamos, estábamos hablando justo correctitud funcional, ¿no? Entonces, se le despliega al usuario toda esta información, se le dice la métrica se llama así, esta es la descripción, esta es la fórmula, esta es la variable A, esta es la variable B, todo eso visualizado como dato informativo.
Y se le dice, ahora sí, métame el valor de A y métame el valor de B. Entonces, la herramienta no puede, digamos, ella misma saber los valores. Los valores en realidad los va a medir manualmente o con otras herramientas, no sabemos el evaluador. La herramienta solamente le ayuda a ingresar los valores para luego darle reportando, digamos así. Entonces, el usuario mismo ingresa el valor de A y el valor de B y entonces graba y con eso ya la herramienta tiene esa información para el reporteo de después. Y así por cada una de las métricas. Entonces le va preguntando los valores para que se haga, obviamente el cálculo sí se tendrá que hacer, ¿no? Entonces esta partecita es la que sí, como da las variables y sabes la fórmula, entonces guardas el valor de X. Entonces aquí sí hay pequeñas, digamos, cálculos que hay que hacer para darle haciendo el cálculo de la fórmula al usuario, básicamente. Entonces, regresándome a tu documento, que está por acá, a tu componente, entonces dice, abarca ingresar datos, calcular, es decir, aplicar la fórmula una vez que te ingresan las variables, y la definición de la calidad del producto y de la calidad de uso no es más que esa sumatoria con pesos, ¿no? Entonces, si eran 8 criterios y cada criterio aporta una métrica, entonces se va sumarizando de métrica a criterio, de criterio a peso, y entonces sale la nota, digámoslo así. La calificación y luego compara la calificación con el valor mínimo de calidad que pedimos y le dará un semáforo, ¿no? Verde si pasa, rojo si no pasa y, no sé, amarillo si está en un rango, digamos, muy cercano entre pasar y no pasar. Entonces, como dice aquí, la idea es agilizar los cálculos manuales, minimizando los errores y aumentando la precisión. Entonces, en el caso de este módulo, sí hay que meterle a codificar, más bien dicho, la inteligencia para que, déjame ver, para que se hagan estas fórmulas, ¿no? Aquí, para que estas fórmulas de aquí se puedan, nos dé calculando, ¿no? El sistema, básicamente esa es la parte, digamos, que tiene que hacer de cálculo. Y de ahí lo otro es solamente sumar todos esos valores con los pesos y sacar una nota y comparar esa nota con el porcentaje que nos dijeron que era el mínimo aceptable de calidad. Y creo que eso es todo lo que dice tu componente. Sí, hasta ahí sería. Preguntas, Jos. No, Ay, no, digo, Kelly. Ya te cambié de eh, nombre. Ya, te queda eso clara, ¿no es cierto? sí es solo una como que pequeña. Era de que, o sea, digamos, y yo utilizaríamos el mismo evaluador, o sea, el mismo como que usuario. Pero Mm. entonces, un evaluador no puede asignar a otros evaluadores eso, ¿verdad? Sí pueden haber, o sea, el evaluador es el tipo de usuario, pero pueden haber N evaluadores. Digamos que eres una empresa súper grande que recibes un montón de clientes que te piden evaluar productos, entonces no contratas uno, sino 20 evaluadores. Entonces, pero sí sería recomendable que el mismo que ingresó la evaluación sea el mismo que ingrese las variables, Ay, eh, y para eso no se vería, complicarnos mucho. Pero sí podrían haber varios evaluadores dentro de la misma empresa. O sea, puedes crear varios usuarios. El momento que hagamos creación de usuarios, y eso nos lleva a que hay que hacer un pequeño módulo de gestión de usuarios, hay que preguntar, bueno, ¿este usuario de qué tipo es? ¿Es tipo administrador o es tipo evaluador? Y ahí sí, digo, le pides los datos, no su nombre y cosas así. Ujú. ajá, entonces eso ya vendría puesto ya, o sea, si hacemos eso, ya vendría puesto desde el modo de Jocelyn, ¿verdad? O sea, ya vendría puesto, digamos, el usuario entra con sus Claro. credenciales y ya Ujú. tendría la lista de que se le asignó Claro. cuando se creó ese módulo. Lo que sí harías Bueno, tú en tu módulo es cuando el usuario ingrese sus credenciales, le despliegas la lista de productos que tiene asignados, porque podría tener varios a la vez.
¿sí? Entonces, yo entro, ¿no? Entro como evaluadora Sandra Sánchez y lo primero que hace tu módulo es decirle, tú tienes pendientes estos 3 productos. ¿En cuál vas a trabajar? Entonces, cojo el segundo. Entonces, me dice, has ingresado 3 métricas, te faltan 8. Entonces, ¿cuál quieres ingresar? Porque no necesariamente tiene que, en una sola sesión, llenar todos los datos. No puedes llenar hoy día una métrica, mañana 2, pasado 3 y así hasta acabar. Y puede tener varios productos en camino, digámoslo así. Entonces, eso me lleva a que en el módulo de Jocelyn hay que colocar un campo de estado. Entonces, está la evaluación en estado creada, en estado en proceso y eventualmente en estado cerrado o desactivado. De tal manera que Kelly solo despliega las evaluaciones de ese usuario que están activas para que él escoja en cuál va a trabajar. No sé si me explico, Kelly. Sí, sí. Ujú. Sería casi en mi caso mismo tendría un estado de si ya se acabó de evaluar o no. También. Sí, claro, o sea, tú mismo, claro, sí, en tu misma interfaz, el momento que la persona termina de ingresar todos los datos, le dices, entonces, su evaluación está terminada, sí o no, y él te dice sí. Es decir, el módulo solito no decide que se terminó, sino el usuario. El usuario es el que despliega, el que cogería la opción cerrar la evaluación. O sea, tú tendrías una opción del menú que le permita, o un botón que a él le permita cerrar una evaluación. Incluso incompleta, ¿no? Porque capaz que, yo qué sé, el cliente ya se fue sin pagar, entonces ya no terminas de evaluar. Entonces, podrías tener cerrado incompleto, cerrado completo, habría que ver los estados, ¿no? Pero todo esto lo vamos a decidir en las historias de usuario. Ahorita para el plan solo ponemos a modo general, ¿de acuerdo? Sí. Sí. Una última pregunta era Claro. o sea, entonces se define que el usuario ingresa el valor, ¿verdad? Ya no sería un valor por defecto o algo así. Sería que el No, usuario ingresa. el usuario ingresa los valores. Tú solamente le das calculando las fórmulas con los valores que él te dé. Ya, Ujú. ese será mi última duda. Bien. Ya listo. Igual conforme vayan saliendo preguntas, vamos a ir resolviendo, ¿no? Vamos al último módulo que Mateo pensaba que tiene que quedarse, esperar hasta que todos acaben, pero no, porque todos pueden seguir avanzando con datos de prueba. Entonces, ahora sí vamos al módulo de Mateo, que es entra en acción una vez que en el módulo de la Kelly, el usuario dice evaluación cerrada completa, porque solo las evaluaciones cerradas completas se pueden generar informe. Entonces, el informe, Mateo, tiene que ser un documento que pueda ser de uso legal, en donde con ese informe el cliente nuestro se puede llevar este documento que puede presentar en cosas como, por ejemplo, si es que va a participar en una licitación de compra de software, o si va a participar en un concurso, o si va a pedir permiso para vender en un país ese producto. Entonces, sí, ese valor. Inge, una duda, disculpe. Sí, te escucho. Ah, ya. Ahí, ¿cómo sería, por ejemplo, por lo que dice que es documento legal? ¿Cómo lo legalizo? ¿Cómo hago esa parte? Te voy a mostrar un ejemplo, ¿ya? Igual lo que vamos a ver de ejemplo no es un documento, digamos, que salga de un sistema, sino que ellos lo crean a mano, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomemos este mismo ejemplo de la Universidad de Cádiz, que está por aquí, ¿verdad? Entonces, en este de aquí, déjame ver, ¿ya? Parte de lo que tú vas a generar es este certificado. Entonces le generas un PDF así que se vea muy bonito, que tenga el nombre de nuestro producto de software, que tenga el nombre del producto, que tenga el nombre de la empresa, que tenga los datos que guardó el módulo de la JOS, ¿no? La dirección de la empresa, que diga los criterios que se analizó, por ejemplo, en este caso de ecuación funcional, y que luego debajo diga que con cuánta nota pasó.
la fecha en que se emitió el certificado y una firma que sería este dato si te toca configurar tú, ¿no? Que se pueda desplegar una firma o un QR puede ser, porque ahora los certificados actuales lo que tienen es un QR que lleva a un lugar en donde demuestra la legalidad de ese certificado. Pues podría ser un QR que le lleva a la empresa certificadora, que esa parte nosotros no la vamos a tener, porque como lo nuestro es una herramienta de prototipo, no vamos a llegar a hacer ese link, digámoslo así, con la empresa certificadora, pero sí vamos a simular a través de ese QR y de poner la información también de nuestra empresa, de nuestra herramienta que genere este documento. Entonces, este sería el certificado como tal. Sin embargo, bien tiene que venir acompañado del detalle, ¿no? Entonces, es como, por ejemplo, digamos que tú dieras en el SEG el examen de inglés, ¿no? Y entonces tú pasas el examen del nivel DB, por ejemplo, de B1, ¿ya? Entonces te dan el certificado que dice que pasaste B1, pero también te dan el PDF donde dice la pregunta 1 sacó un punto, la pregunta 2 falló, la pregunta 3 sacó esto. Entonces, sacas un documento que prácticamente detalle todo lo que se ingresó en el módulo anterior, en el módulo de la Kelly. No sé si con eso quedó un poquito más claro. Mateo, estás con el micrófono apagado. Mateo, si me escuchan los demás chicos. Sí, perdón, y Dale, no ahí sé sí, si con eso te aclaró un poco. sí, ahí sí ya me quedó más claro porque pensaba, bueno, lo que dijo certificado, dije, ¿cómo certificamos nosotros? Por eso, pero, o sea, es como que bueno, inventado nuestro, pero igual aplicamos las normas y todo. Claro, o sea, ahorita es una simulación, pero eventualmente si la herramienta ya llegara a producción, ya tendría que obviamente hacerse ese, digamos, trámite legal con una empresa certificadora. En el caso de Ecuador sería el INEN, para nosotros tener la autorización de poner eso en los documentos. Pero por ahora, para fines de tu graduación, vamos a generar el certificado y el reporte técnico de en PDF, todo súper pro, pero obviamente simulado la parte de la legalización, esa no la vamos a hacer en la vida real, digamos así. Ahora, el reporte sí debería incluir también, o sea, esa es la parte de PDF, pero sin embargo también deberías poder tener una parte visual en pantalla, ¿no? Es ahí en donde tú puedes, por ejemplo, se me ocurre, digamos que ese es este mismo producto que estábamos viendo de esa universidad, ¿no? Y pidieron 6 criterios de calidad. Y en el uno sacó 8/10, en el otro 7/10, en el otro 4/10. Entonces se le podría presentar un gráfico, por ejemplo, de barras o un gráfico estilo pastel, en donde él pueda ver en pantalla cómo fue los resultados de la evaluación. Entonces ahí sí tenemos que tú y yo ponernos un poquito creativos para inventarnos el formato del certificado, el formato del reporte técnico y también los gráficos que podemos presentar visualmente en la herramienta, ¿no? Entonces, esa es la parte de las visualizaciones. Son básicamente gráficos, pero solo sobre la base de los cálculos realizados en el módulo de la Kelly. ¿Sí? De un producto a la vez, porque nosotros no nos vamos a complicar haciendo, por ejemplo, comparaciones entre productos ni nada por el estilo. Un evaluador sí puede tener a cargo N productos, pero tu informe solo sale de un producto en específico. Entonces, en este caso, tú tienes otro usuario que es el usuario, digamos, de generación de informes, justamente. Entonces, entra con sus credenciales y le sale el listado de todos los productos con evaluación cerrada. Este es un listado histórico, ¿no? Si la empresa lleva 10 años y hemos evaluado 100 productos, ahí están los 100. Y los puede filtrar por fecha, por nombre, por alfabético, ¿no es cierto? Y entonces da clic en el que quiere y ahí ya le sale el certificado, el informe, las visualizaciones. No sé si has visto, por ejemplo, en el SRI, cuando tú entras a la parte de facturas, te salen todas tus facturas y si le das clic en la que quieres, entonces puedes bajarte el PDF de la factura,
ver la fecha y otros datos de la factura. Una cosa parecida a eso sería la interfaz en la cual tu usuario puede seleccionar, visualizar y seleccionar qué informe quiere generar. Entonces se puede generar N veces el mismo informe, obviamente con la fecha, digamos, de la evaluación. Entonces, eso, Kelly, me lleva a que el momento que el usuario diga evaluación finalizada, en la base de datos se marca la fecha de la finalización de evaluación, porque en base a esa fecha, el Mateo puede ordenar las evaluaciones en cronológico, ¿no? Las más nuevas primero y las más antiguas después. Y eso es todo lo que dice, porque dice será utilizado por el evaluador con la finalidad de generar los informes, presentar la información que sea visualmente atractiva, es decir, las imágenes con colores y demás. Y a la toma de decisiones es una toma de decisiones manual que hará la empresa, ¿no? Al ver que, por ejemplo, la mantenibilidad es baja, porque en la métrica de complejidad de código salió súper bajito, entonces ellos ya tendrán que ir y corregir su código, ¿no? O ven que la usabilidad es baja porque los usuarios le dieron baja satisfacción en, no sé, en el tema de errores, entonces tendrán que ver eso, pero esa parte ya es una estrategias que, que ellos tendrán que ver leyendo el informe. Por eso es que les decía que nuestra herramienta no es inteligente, ¿no? No da haciendo nada, solamente da interfaces para meter información y interfaces para sacar información. Y hasta ahí es donde nosotros realmente podemos llegar. Pero en la parte de visualizaciones, Mateo, sí podemos pensar, por ejemplo, comparativos dentro del producto, ¿no? Por ejemplo, cuál fue las métricas que mayor valor sacó, ¿no? O las que menor valor sacó, o las métricas ordenadas por notas de mayor a menor. Entonces, de tal manera que ellos puedan focalizarse en donde hay mayores problemas de calidad porque sacaron los valores más bajos, por ejemplo. Entonces, ese tipo de gráficos son los que estoy pensando y obviamente tenemos que nosotros en las historias de usuario ya irnos decidiendo cuántos van a ser y cuáles van a ser, porque tampoco vamos a hacer millones de gráficos, ¿no? No sé si con eso te queda más claro. Sí, ahora sí. Chévere. Y también ya te queda claro que no necesitas que los compañeros terminen su parte para hacer la tuya, ¿verdad? Sí, ahí solo uso lo de valores quemados en sí. Exacto, más que quemados valores metidos en la base de datos de prueba. O sea, tú te metes ahí unos par de dos que tres productos de datos de prueba y con esos tú haces tus pruebas de tu parte. Ajá. Eso, chicos, no sé si hay alguna pregunta adicional, pero creo que con eso ya estamos más claros para escribir los planes, ¿verdad? Y que yo, una última duda Claro, que me surgió ahorita, sí. es las personas, bueno, el evaluador, cuando ya cierra una evaluación, ya no va a tener la chance de como que volver a activar esa evaluación. Digamos, ya le cerró y ya hasta el componente de Mateo ya muestra hasta los gráficos. Ujú. No, ya no le vamos a dar la chance de que vuelva como que a editar eso. Si ya le O, cerró, no. Si ya se ya, equivocó, ajá, salado. Lo que sí le deberías, el rato que él dé clic en cerrar, decirle, ¿estás seguro? está ¿Estás seguro. recontra seguro? Verá que si ya le cierra, ya no hay vuelta atrás. Y si así le da tres veces clic, ya salados. Ya, Pero ese, esa sería ya la opción de cerrar, sería lo último. Pero puede quedarse en progreso todo el tiempo que él quiera, ¿no? Entonces puede dejarle meses abierto hasta un buen día en que decide cerrar. Y el rato que cierra, tú validas si está cerrando completo o incompleto. ¿Cuándo sería incompleto? Cuando de las 10 métricas solo metió 9. Entonces tú le dices, verá que está cerrando incompleto y ya no va a poder volver a editar. ¿Seguro? Sí, salado, sí se va. Ajá, ya, eso esa es. era mi duda. Y gracias. De nada. Entonces, no se olviden de que, bueno, cada uno tiene que definir en base a lo que hemos conversado ahora, ampliar su descripción. No tan grande, pero sí un poquito más grande que la que está en el proyecto. Poner sus objetivos, unos 3 objetivos de tu componente, ya con lo que hemos conversado hoy. En la fase de alcance, prácticamente los
los cuartos lo mismo, basado en la metodología de desarrollo que van a utilizar, porque aquí no va tanto la funcionalidad, sino los pasos a seguir, digamos, para el desarrollo. Y esta parte también hagan juntos y traten de hacer asimismo tareas genéricas, como la de aquí, mira, levantar requisitos del módulo A, B, C, D. Entonces, cada uno solo pone el nombre de su módulo. Luego, diseñar la base de datos, ¿sí? Aquí sí no tiene sentido separar por componentes, sería diseño de la base de datos general. Y todos trabajamos, como ustedes ven, un periodo de tiempo que puede ser 3, 4 semanas en esto del diseño. Luego, diseño de las interfaces de usuario, luego, etcétera, etcétera, ¿no? Desarrollo de la lógica del backend. También tenemos que tener, obviamente, comunicación entre módulos, por eso este ejemplo que es el de déjenme ver de quién es, de Valerie Vallejo, les queda bastante bien a ustedes porque ellos también hicieron, como yo les decía, varios componentes separados, pero que son un solo sistema. Entonces, cada uno construyó su front-end, construyó su back-end, luego hicieron pruebas de integración, porque obviamente ahorita vamos a trabajar, como decía Mateo, con datos quemados de prueba, ¿no? Pero algún rato ya tenemos que trabajar la secuencia completa, ¿no? Crear por primera vez los modelos, crear una o varias evaluaciones para, digamos, la creación como tal de la evaluación, luego el otro módulo donde se meten los datos y el de Mateo donde puedo sacar reportes de cualquiera de los ya cerrados y ver que todo ese flujo funcione, ¿no? Y que lo que se graba en un lado obviamente se ve en el otro. Entonces, hay que hacer pruebas de usabilidad, aunque nosotros no pusimos en nuestro proyecto énfasis en usabilidad, pero hay que hacer pruebas en general. Entonces, yo les llamaría aquí pruebas técnicas. Entonces, yo dividiría esta parte de las pruebas en dos tipos de pruebas. Pruebas técnicas, las que hacen ustedes mismos, las pruebas unitarias de integración y de sistema, y pruebas con usuario final, en donde ahí sí vamos a hacer, buscar estudiantes para que nos sirvan como emulación de usuarios finales. Entonces vamos a tener esos dos tipos de pruebas, pongan tiempo para cada una de ellas y luego desen tiempo ustedes para lo que es escribir los documentos. ¿Sí? Entonces creo que en el otro, este es el ejemplo de Valerie, pero creo que en el ejemplo de acá está mejor esta parte de escribir, la parte de documentación. Déjenme mostrarles acá. Y claro, no tiene que quedar igual a ninguno de estos ejemplos, solo les puse para que ustedes tengan alguna idea, pero aquí, por ejemplo, si ven, aquí, por ejemplo, está, aquí donde estamos, ¿no? Los requisitos, diseño de interfaz, diseño de base de datos, de ahí puede venir desarrollo del código, o sea, o en el orden que ustedes lo pusieron en la metodología, las pruebas técnicas. Aquí en el caso de ustedes vendrían las pruebas de usuario final y la parte que les quiero mostrar es esta que dice elaboración de la documentación del proyecto. Entonces tienen que dejarse un buen conjunto de semanas, en el caso de ellos se dejaron 3 semanas para elaborar el documento individual de tesis. Esto ya se hace ahí sí secuencialmente, después de que acabaste de hacer las pruebas de usuario, entonces ya estamos listos para escribir el documento final. Y escribir, en el caso de nosotros, también tenemos que poner en el cronograma lo que ofrecimos acá, aquí, ¿no? Ofrecimos la documentación de mantenimiento, la documentación de las pruebas con usuarios, la documentación de operación. Entonces tenemos que escribir estos 3 tipos de documentos más la tesis. No tienen que ser documentos muy largos y de hecho o sea, los 3 no es de cada componente, sino juntos, ¿no? O sea, es uno solo de mantenimiento de toda la herramienta, uno solo de las pruebas de usuario, porque vas a hacer pruebas de todo el proceso, y uno solo de cómo operar la herramienta. ¿Sí? Más tu documento de tesis. Entonces, pónganse en tiempos para poder escribir cada una de estas cosas. Eso de mi parte, chicos, no sé si hay alguna otra pregunta. Por mi parte, no. Chévere. Kevin,
Entonces, en la parte de resultados esperados, ahí no pondríamos nada por ahora, por el momento, ¿verdad? Es que en el plan no hay resultados esperados. O sea, eso Mm, había entiendo. en el proyecto, pero en el formato del plan no te piden esa parte. Entonces, Mm, no. entiendo, listo, gracias. Ujú. Ya. Kelly, No, Inge. chévere. Y Jocelyn. No, Inge, por mi parte todo. Ok, entonces de aquí con la misma viada y como tenemos ahorita ya más fresco en la mente cada cosa, escriban sus borradores, escriban primero en conjunto y luego cada uno hace su propia versión y suban hasta el lunes de tal manera que el próximo martes revisamos asimismo juntos dudas y corregimos y tendríamos, de todas maneras, vamos a tener algunos días si es que necesitamos, porque el martes es 3 y me parece que la entrega es hasta el 9. Entonces tenemos una semana para hacer cualquier corrección antes de entregar en secretaría. Así es que en tiempos estamos bien, chicos. Nada más no se descuiden. Y ya saben, cualquier duda que les aparezca, me escriben por el chat y ahí rápidamente vamos resolviendo. Eso sería todo por hoy y ya les pongo la grabación apenas se renderice, ¿ya? Que estén muy bien. Inge, Sí, dime. una última cosa, es que como Ah, vimos que tal vez se le complica ese día, el martes, a esa hora las reuniones, estábamos viendo como que sí habría la posibilidad de cambiar para que también no se le complique a usted y tampoco a nosotros y así. sí, porque de verdad he intentado full los martes y no ha resultado. Y ustedes pueden cualquier día a las 7:30 o alguien tiene algún problema a las 7:30, porque como que es una hora como que ya estamos todos en la casa, ¿no? Podemos intentar, déjenme ver qué días es para mí más adecuado. Sí, porque martes por alguna razón no hemos podido reunirnos. Déjenme ver de una vez. Y más bien gracias por la pregunta porque ay, no encuentro mi calendario. Dame un ratito. Aquí está. Entonces, mm, podría ser, sí, miércoles me queda mejor, la verdad. Ujú. ¿Qué les parece si le pasamos a miércoles entonces? Sí, Por mi Inge. parte no hay problema. Chévere. Sí, dale, está bien. Ya. Inge, En- pero podría ser a las 7. Es que como algo, digamos, yo me voy en polibús y entonces a 7:30 como que un poco. O ahí ah, sí le ya no complica. hay, ya no avances. Sí, por mí no hay problema. Sí podría ser miércoles a las 7. A algunos se le complica a las 7. Ok, entonces quedemos miércoles a las 7, entonces les voy a cambiar la tarea para que la puedan entregar hasta el martes, para que tengan un día más. Y, y eso sería todo por hoy, entonces hay cualquier cosa nos ponemos de acuerdo por el chat igual. Cuídense mucho, chicos. Gracias, Inge. Hasta Listo, Inge, luego. gracias.